Saludos, otra vez, bienvenidos a este viaje por la historia. Queremos ver un proceso de cambios de la Judea anterior al siglo I y luego posterior, en qué confluye el aparecimiento de corrientes nuevas que han proliferado hasta el día de hoy. ¿Qué trascendencia y qué influencia tiene ante esto? En la clase anterior habíamos estudiado sobre el impacto de una corriente de pensamiento, de una corriente ideológica, de un conjunto de personas que se veían a sí mismos como descendientes de Sadoc, levitas, que eran los saduceos, la influencia y el impacto que ellos tenían en el proceso de la administración del templo. También vimos a fariseos, otra corriente de personas que se dedicaron al estudio y a la interpretación, porque también hubo un poco de ausencia por las revueltas en las que se vieron inmersos la clase levítica. Asomó una clase que ya venía tomando cuerpo, que eran los fariseos. Estos tuvieron corrientes poderosísimas y de mucha influencia en el entorno político y social del siglo I anterior a la era común. Vemos que asomaron corrientes, escuelas que determinaron un pensamiento, hasta que aparece una corriente de pensamiento diferente cuando asoma una persona que dice ser el Mesías, que cambia un esquema total inclusive de pensamiento, se rige más a lo escrito, desecha muchos pensamientos que él consideraba humanos, pero vemos que tiene una influencia radical. Tal es el punto de que eso le dio forma a los últimos 2000 años, su corriente de pensamiento de la congregación nazarena, digamos, otro grupo de estos grupos sociales que aparecieron en el primer siglo. Bueno, eso iremos viendo en paralelo, porque esa historia nosotros ya sabemos. Esta vez vamos a darle un contexto a esta historia que ya conocemos, de Yeshua, de sus discípulos, la parte que cuenta el Brit Hadashah. Vamos a ver el entorno contextual que gira en esta historia maravillosa. Entonces, nosotros tenemos que profundizar en lo que no sabemos, en lo que hemos venido a veces ignorando y lo que el cristianismo ha desechado prácticamente, olvidándose de un contexto histórico con el cual se puede rescatar el pensamiento del Mesías, de Yeshua, de sus discípulos, de la nueva corriente que tiene un impacto, una influencia mundial, cómo se metió en la historia. Entonces nos faltaba ver esenios celotas. Los celotas vamos a ver posterior porque luego de la influencia del imperio, la opresión y también la sumisión en la que ellos se vieron obligados y los cambios en su cultura, en la Torá, en el dominio de idumeos, controlando el gobierno, como nosotros ya vimos en la clase anterior, Herodes y su línea, su descendencia, controlaban el primer siglo el gobierno. Eran personajes que estaban sometidos al imperio, serviles al imperio. Obviamente a ellos les interesaba su vida política más que estar comprometidos con algún pensamiento religioso. Hay alguien que tiene mucha influencia en esto, que en vista de estos cambios que se dan, de estas revueltas, muchas veces vimos que inclusive habían guerras civiles, como la guerra entre los hijos de Alejandra Hasmonea, quienes entraron en una guerra civil cuando Pompeyo hizo un arbitraje. Entonces nosotros vemos que hubieron, según Flavio Josefo, 50,000 muertos. Todo esto tiene una influencia cuando llega a la época, al primer siglo. Cuando entran al primer siglo, aparece esta corriente, pero nos falta alguien que estaba creándose, que se alejó de esto, que probablemente eran los esenios, que eran monásticos. Ellos se apartaron y eso es lo que nosotros hoy vamos a tener en consideración y a estudiar. ¿Quiénes exactamente eran ellos? Existen ellos más o menos desde el segundo siglo, no debemos olvidar, porque el nombre mismo de ellos está más íntimamente relacionado con lo griego, porque no se tiene un concepto hebreo exacto de la palabra esenios.
sino más es una palabra relacionada al lenguaje griego que tuvo mucha influencia. Esa cultura griega les impactó mucho, como vamos a ver, inclusive se miscuyó en su vida cotidiana en ciertos momentos cuando empezaron a regirse por el calendario zodiacal, que tenía un paralelo a lo que hoy se conoce como el calendario de Enoch, pero realmente históricamente rescatando se puede ver que tiene un parecido y una influencia por la clase mística que ellos mismos profesaban, practicaban, eran muy esotéricos. Flavio Josefo escribió sobre ellos, Filón de Alejandría. Entonces vemos que esta palabra seña viene del griego, que significa limpieza. Filón dice que vivían en pueblos y ciudades, eran agricultores y artesanos. Filón es un historiador nacido en Egipto, historiador judío, con influencia helenística de Alejandría. Él nace y vive en Alejandría. Y vemos a Flavio Josefo, que es un levita que tiene vasto conocimiento de la historia y también es un elemento muy importante cuando entran los romanos, cuando él tiene una influencia, hasta es mal visto, la historia lo está poniendo en un lugar mejor de lo que se tenía un concepto sobre él, como un traidor, porque él aceptaba de que no podían luchar contra el imperio. Pero como vamos a ver eso más adelante, ellos practicaban el celibato, los decenios. Los decenios, mayoritariamente dice Flavio Josefo que era la razón principal porque ellos consideraban que la mujer es defectuosa, por el radicalismo que tenían en el entendimiento de las escrituras. Ellos creen que todo está predestinado. Plinio dicen que viven por la zona del Mar Muerto. Plinio es un historiador gentil, pero que contemporáneo más o menos, que tiene una razón de decir, es de los que dicen que ellos son los del Mar Muerto, lo que confluiría directamente en que tienen mucha influencia, tienen un paralelismo con el Qumran, con los rollos que vamos a ver posteriormente. Entonces, ellos van a desaparecer también, al igual que los saduceos, con la caída del templo. Desaparecen. Pero ellos, se sabe que tenían en algunas ciudades monasterios, ayudaban mucho a la gente, eran muy condescendientes, vivían de una manera comunitaria. Ellos lo que ganaban lo repartían, tenían sus normas. Existe un libro que se llamaba el Manual de Disciplina, que es uno de los libros que aparecen entre los rollos del Qumran, lo que da un apego a que eran ellos mismos, los sacerdotes levitas, los que habían estado en el segundo y primer siglo antes de la era común, habían estado en el Qumran. Bueno, ellos, como habíamos dicho, el calendario zodiacal, estaban muy apegados a su cultura. Es más, hicieron ciertas acoples, porque es un calendario, si nosotros vemos, exacto, muy bueno. No perfecto, porque no existe un calendario perfecto, pero ellos siguieron una tradición, una costumbre que probablemente existen historiadores que afirman que ese no es un calendario transmitido por Enoch, sino más ellos acoplaron el calendario al calendario griego, que hablaba del zodíaco, de las constelaciones, pero más relacionado a la parte mística, y con eso también ellos hicieron algunos cambios que influyeron y que luego se desaparecen con la caída del templo, pero como Filón de Alejandría narra que existe su práctica de guardar ese calendario de 364 días, entonces muchas personas del día de hoy deducen que ese era el calendario que se debía guardar, que se perdió antes a la venida del exilio de Babilonia. Algo que no concuerda mucho con la historia y no hace, especialmente a la comunidad nazarena, no le surte mucho influencia, porque obviamente no existe pérdida, de acuerdo a los calendarios, desde lo que guardaba Yeshua hasta el día de hoy, porque el calendario juliano, que se guardaba de una manera política y social por el gobierno en el tiempo de Yeshua y sus discípulos, ese calendario hasta el año 1582
fue cambiado al calendario gregoriano, pero no cambió el día. Cambiaron 10 días que ellos estaban ajustando por unos segundos que le faltaban al día. Entonces, en 1500 años, un poco más, esto trajo como efecto la pérdida de 10 días. ¿Qué hicieron? Que el día 4 de octubre, jueves 4 de octubre, pasó al viernes 15 de octubre. Así es que en la actualidad debemos considerar esto para poder establecer el día como se suele guardar, que está determinado. En 1947, Eleazar Zucchini es informado de un hallazgo en el Qumran, cerca del Mar Muerto. Entonces encuentran unos rollos que son muy determinantes en el entendimiento del pensamiento de estas culturas que vienen desde el segundo siglo, del primer siglo, y lo que influye también en las primeras comunidades, luego de la caída del templo, tanto del judaísmo como de la naciente comunidad israelita nazarena. Entonces, esto es muy explícito para nosotros rescatar hoy un pensamiento real de lo que ellos se deduce de cómo vivían ellos, qué pensaban, cuáles eran las reglas, qué influencia tiene, qué podemos rescatar como historia, qué podemos pensar que no es parte de la historia, muchas cosas que pueden darnos luz en esto. Es importante tener estos textos antiguos, muchos de ellos, casi todo el canon del Antiguo Testamento se encuentra ahí. Tenemos libros apócrifos, llamaríamos hoy, en los cuales ellos tenían entendimiento. El manual de disciplina que los da a ellos mismos una identidad, aparece casi intacto. El rollo del templo, en donde se describe el futuro templo de Jerusalén en el fin de los días, lo que se llamaría los Aharit Hayamim. Existen textos que describen el enfrentamiento escatológico entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Algo así como de dos corrientes genéticas que van a chocar, lo que se entendería hoy. Estos libros aparecen con ellos preservan esto. Sabemos que estas personas que vivían en el Qumran se preparan todo el tiempo para el final, eran apocalípticos. Ellos le daban mucha importancia a la purificación del alma a través de la limpieza y la purificación del cuerpo. Se sabe que en Shabbat ellos inclusive no iban ni a hacer las necesidades porque consideraban un día muy especial que no tenía que ver nada ni con la inmundicia del cuerpo, según su pensamiento. La mayoría de ellos estaba a favor del celibato, aunque se sabe de alguna manera que había la probabilidad de que muchos en el entorno a veces obtenían una pareja. Se cree que Juan el Bautista era parte de ellos, no solamente porque ellos eran colmeneros. Y a Juan el Bautista se habla de que él se alimentaba mucho de miel, la comida de Juan el Bautista era casi la misma dieta que ellos tenían, con lo poco que se describe a Yohanan, a Juan el Bautista en los evangelios. Nosotros vemos que ellos tenían ese principio. Y es algo obvio que concuerda un poco con lo que nosotros sabemos en los evangelios, de que Juan el Bautista era un descendiente levita, el cual tiene un protagonismo en el aparecimiento de Yeshua y su ministerio. Entonces, a raíz de él comienza esta ola de cambios con el movimiento israelita nazareno. Se los conocía como los Nostrim. Vamos a ver también otra clase que está con ellos, es más de una tendencia fariseica. No olvidemos que Yeshua mismo, en el primer siglo, cuando él confrontaba, él era como un personaje que se podría catalogar como un perushim, un intérprete. Él le dio un sentido a la Torá. Él no estaba creando nada nuevo. Él estaba dando una explicación. Pero tenemos también un grupo muy radical que va a tener un protagonismo en estos últimos tiempos. En el tiempo de la revuelta
la gran revuelta judía y la caída del templo. Son los celotes muy radicales, surgen en el siglo I, son conocidos como los fanáticos, algo relacionado a celosía, a los celotes, a celo. Vemos que ellos portaban una daga, un puñal muy característico que se llamaba la sica, por lo cual también se les llamaba sicarios, y era la manera de ellos entrar a ejercer su radicalismo, su nacionalismo, una especie de revolucionarios. Ellos eran muy inspirados por la guerra de los macabeos, por eso es que no temían enfrentarse al imperio, siendo pocos. Ellos esperaban un milagro del Altísimo, así como sucedió con los hasmoneos, los macabeos, que siendo pocos vencieron a los seleucidas, al imperio, parte del imperio griego, 100 años antes. Entonces, vemos que este grupo empieza movimientos de rebelión, de nacionalismo. Entre ellos podemos ver a discípulos de Yeshua, conocido en el cristianismo como Jesucristo. Podemos ver que tienen el puñal, que tienen un pensamiento nacionalista, que están radicalizados con pensamientos farisaicos, como la casa de Shammai. Vemos a Pedro que a 10 años de la resurrección, él seguía pensando que la casa de Shammai tenía la razón, porque no quería entrar a la casa de un gentil, cuando en lo que se llama la visita a Cornelio. Entonces, la conversión de Cornelio, lo que normalmente se suele llamar así, en Hechos 10. Y entonces vemos este radicalismo. Ellos tienen una parte fundamental en esto. Inclusive van a llegar a matar a personas que son de un pensamiento más, digamos, más jasídico, más conciliador con el imperio, con Roma. Ellos son absolutamente radicales y tienen mucho que ver en esto. Existen toda esta gama de pensamientos, también dio origen a una cultura que empezó a preservarse, a conservar los escritos. Ellos estaban avisorando ya algo que venía, que podía acabar con su cultura. Entonces, ellos se dedicaron, los diseños especialmente, a escribir y a guardar ciertos libros, a regirse por ciertos libros que en el canon bíblico luego no fueron tomados en cuenta, como el libro de Eclesiástico o Ben Sira, que aparece inclusive en la Biblia católica, Sabiduría de Salomón, a la Asunción de Moisés, el Testamento de Abraham, el libro de los Jubileos, que le dan un contexto también a la historia, porque hoy, como hemos rescatado algunos libros, tenemos ya un entendimiento más cercano al pensamiento original del primer siglo. Tenemos el libro de los Macabeos, que forma parte del canon, el libro de Tobías, que se aparece en las Biblias también. Entonces, vemos que es importante tener una información global, porque inclusive vemos que a levitas, que son autores de ciertos libros, y algunos libros que no se pudieron meter al canon, pero que ellos tenían una información vasta. Los esenios fueron personas que se dedicaron a la preservación, a la escritura, a las escribas, digamos, conservaron de una manera kosher, como ellos se lo suele conocer, de una manera muy tradicional, sin pérdida, sin mucha pérdida, la transcripción de pensamientos y la compilación de historias y libros antiguos. Entonces, por eso también vemos ciertos libros que sí tienen mucho conocimiento en la antigüedad, pero vemos llenos también de exageración. Pero este camino realmente nos permite establecer un orden. Vemos que todo tiene un sentido, pero nosotros tenemos que informarnos, recurrir a la historia para poder establecer el pensamiento más idóneo que nos dé mucha luz en lo original. Si somos seguidores del Mesías, en su pensamiento, en su obra original. Este es el contexto de todo aquello. Es importante que sepamos que en el tiempo del primer siglo hay un procurador que es muy trascendente, desde el año 26 al año 36, alguien que aparece ya en los textos del Brit Hadashah, que es Poncio Pilatos. Este hombre es también documentado en una historia paralela, pero de pronto no es muy
enfocado como se enfocan en los evangelios. Es más sanguinario de lo que se pensaba. Poncio Pilatos es alguien que mandó a más de 300 judíos en su gobierno, en sus 10 años de autoridad que tuvo, mandó a crucificar en un madero. En la cruz podría ser, pero normalmente pensamos de que podría tratarse también de un madero vertical, como existe algo en la Torá que permite que ellos tengan una muerte con un castigo instituido por la Torá, que es un madero vertical. Este también roba dinero del templo, no es el primero que lo hace. Como vemos, en la época de los macabeos también empezaron a aprovecharse de las riquezas del templo y también hace matar a muchos samaritanos, porque ellos empezaron a quejarse de los exagerados impuestos que este tenía. Y era un poco manipulador, porque él acabó siendo destituido de su cargo y enviado a un lugar llamado Galia, si mal no recuerdo, donde él pasa sus últimos días prácticamente destituido, sin honor. Entonces, eso es lo que sabemos de Poncio Pilatos. Pero ya vemos la efervescencia que va creando dentro del pueblo. Hay una efervescencia, empieza a radicalizarse el nacionalismo. Y vemos que en Judea, en el año 63, al año 63, hay unos 60 intentos de rebelión. Hay una expectativa mesiánica, cobra vida, porque las personas que creyeron en Yeshua, ellos habían hecho lo que normalmente Yeshua había anticipado, que ellos cuando vean este tipo de eventos huyan a las montañas. Por eso es lo que pierde fuerza también el movimiento zelota, el movimiento revolucionario. A pesar de eso, las personas que no creían en el Mesías, ellos seguían con la esperanza de un Mesías que venga a restaurar, a sacarlos de la esclavitud. Un Mesías de un concepto completamente diferente al que se entiende en la comunidad nazarena. Constantemente existe una represión, constantemente existe represión. Con este marco contextual nace también una rebelión que viene apuntando ya para tomar control de toda Jerusalén y ponerle reglas rígidas. En el año 64 pasa algo muy determinante. Nerón envía a alguien de quien su esposa tenía amistad, la influencia política, el lobby, hace que nombren a Gicio Floro, un hombre muy limitado intelectualmente y sanguinario. Se tiene conocimiento de que era el peor procurador romano que había existido sobre Judea. Este llega a Judea con la intención básicamente de usufructuar y también ejercer una presión social y económica, lo que incrementa el descontento de los celotas y el pueblo. Porque los celotas eran los que llevaban la batuta prácticamente de toda esta rebelión. Habían ciudades como Cesarea o Tiberíades y hay roces entre gentiles y judíos. Empieza ya una intranquilidad en todo Judea. En el año 66, Gicio Floro intenta sofocar desde Jerusalén estos levantamientos locales. Aparece la figura de un sacerdote muy determinante, Eleazar ben Hananías. Este logra convencer al grupo de ancianos que se cese el sacrificio y la oración que se viene haciendo por el emperador. Este fue el punto determinante para que tome ya un radicalismo, la represión sobre el pueblo, cuando las oraciones y el sacrificio que se hacía en el templo, porque de eso debemos conocer. Muchos piensan que todo era absolutamente santo, y no es así. Tenemos que recurrir a la historia para ver el contexto de lo que estaba pasando. Había algo, por eso es que no existía el arca en el segundo templo, no existían muchos elementos que vemos como apegados a la rectitud establecida en el código de la Torá. Entonces, vemos que esto está un poco distorsionado. Eleazar ben Hananías logra convencer
de que ya no se ore por el emperador, y eso fue determinante. Así es que se viene con todo, fue acelerando, fue incrementando los aires, las iras, fue calentando el ambiente en esta revuelta. Fue por cuando Menahem ben Yehudá, el Galileo, Sicario, Celote, atacan Masada, la fortaleza de Masada, y matan a los soldados que estaban haciendo un resguardo en esa... Era un palacio, era algo en la montaña. No era un punto estratégico, pero era algo, un punto como un acto de rebeldía, de rebelión, que estaba marcando un hito en todos estos procesos de libertad que estaban buscando los celotes. Se viene con toda esta gran revuelta judía. Lo más importante que sucede es que ellos estaban seguros de que el Eterno iba a apoyar esta revuelta, como sucedió con los hasmoneos. Que pocas personas, en una manera de guerrillas, se enfrenten al poder imperial. Claro que Roma es superior al imperio seleucida, con quienes combatieron los hasmoneos, pero realmente los hasmoneos combatieron en desigualdad, en un desequilibrio total de fuerzas, porque los hasmoneos eran realmente un minúsculo grupo de sacerdotes, especialmente contra todo un ejército. Y lo mismo pasaba acá, pero ya había un poco más de conocimientos militares, de represión y de actividad militar, de tácticas militares. El Imperio Romano venía dominando el mundo, era el imperio del mundo, tenía más de la mitad del mundo conocido. En el año 67 muere Nerón. Eso marca algo importante, determina que en Roma, en el transcurso de 8 meses, empiezan a haber algunos emperadores, empiezan a pelearse por el cargo de emperador. Nerón fue asesinado, entonces venían a reemplazarlo, y hubo alguien hasta que se pusieron de acuerdo y nombraron a Vespasiano. Vespasiano tiene un hijo que se llama Tito. Él es enviado inmediatamente a Jerusalén a opacar esta revuelta. Primero atacan en Galilea, conquistan Jotapata, Yosfat en hebreo. Se rinde su general. El general era Yosef ben Matitiao, se haría romano. Este Yosef ben Matitiao es lo que luego le conocemos como Flavio Josefo. Él se da cuenta que no puede pelear. Él narra cómo fue él, cómo se familiarizó inclusive con estos personajes, estos generales, y llegó a tener gran afecto de ellos. Inclusive luego es llevado a Roma, adquirió su nombre, una especie como de adopción. Pero este Flavio Josefo es un historiador que luego le da el honor y empieza a aclarar ciertos eventos. Él lo que quería era que no hayan más muertes, según cuenta él, porque el imperio obviamente iba a aniquilar con todo, iba a acabar con todo. Entonces vemos ahí que Flavio Josefo es un espectador de primera fila, es un actor de las escenas de la caída del templo. Él narra, es muy fiel su narrativa de la caída, sobre la caída del templo. Hay un evento que sucede en el Golán, o en Gamala, o Gamla, en el año 67, cuando está avanzando Tito. Miles de judíos se suicidan en un acantilado porque no querían ser esclavos de los romanos. Obviamente, la esclavitud implicaba que sus hijas iban a ser marcadas, violadas, que sus hijos iban a ser vendidos. Entonces ellos preferían el suicidio. Esto fue a la llegada de Tito. Líderes rebeldes llegan desde Galilea a Jerusalén, por ejemplo, Yohanan Gush Halab o Juan de Giscala, y también Simón Bar Yora o Simón Bar Yorá. Ellos son revolucionarios, ellos también ya se integran, ya viene algo, se está avecinando una fuerte rebelión, un movimiento de fuerzas. Como habíamos dicho, Nerón es asesinado,
le nombran a Vespasiano, se hace representar por su hijo en un lugar más crítico de los momentos históricos que estaba viviendo el imperio. Estaban en la guerra más álgida, porque inclusive vamos a ver que existe emisión de monedas, ya hay un arco en Roma que celebra este triunfo sobre el pueblo judío. Ahí es donde vemos las figuras de la menorá, cuando llevaron cautivos, inclusive a judíos revolucionarios, los llevaron a Roma y los aniquilaron en la jaula de los leones. Vemos que el pueblo judío también estaba enervado, estaba efusivo con el tema de la revuelta. Ellos mandaron a acuñar monedas que indignaron, obviamente, al imperio de turno, y en las cuales decían, en una moneda decían, por la independencia de Sion, y otra, Jerusalén Kadosh. Estas eran palabras fuertes contra el imperio. Estas palabras, por la independencia de Sion. Ya, entonces, vemos que entra Tito y sitia 5 meses la ciudad. En esos 5 meses, en el año 70, sucede algo que se describe como la quema del templo. Es importante saber que existen 2 teorías, pero Flavio Josefo describe claramente que el templo no quería quemarlo Tito. Hay otra corriente que dice que Tito mandó a quemar el templo, pero nosotros vemos que casi todos los personajes, los emperadores, han tratado de conservar como un trofeo la belleza del templo. Eso pasó con el primer templo y no era la excepción el segundo templo. Querían conservar, pero algo sucedió, algo que según los sabios, ya en la Misná, el día de hoy, nosotros podemos darnos cuenta de lo que ellos pensaban en ese tiempo. Ellos avisoraban la caída del templo. Ellos avisoraban la caída del templo porque existe en Zacarías, un pasaje en Zacarías 11.1 que realmente está mal traducido a nuestro tiempo, cuando habla de que el Lebanón será consumido, los cedros, por el fuego, los cedros del Lebanón. Cuando habla de Lebanón, realmente está hablando de unas cumbres, de unas montañas, de una montaña alta, blanca. Por eso se llama Líbano, relativo a la cordillera. El Líbano es relativo a la cordillera. Cuando ustedes investigan la palabra Líbano, tiene que ver con un monte alto, blanco, probablemente. A Moshe también se le dice que él puede subir a la cima del monte Nebo y divisar el Lebanón. Entonces se le dio una bendición de, por lo menos, no iba a entrar a la tierra, pero él pudo ver que sobre el monte, porque él sabía en ese monte fue conocido por Jacob, por Isaac, por Abraham. Entonces él vio el monte, el Libanón, un monte con una cima, con una casa blanca. Y eso podemos ver, contextualizar en Cantares 4.8 y en Jeremías 27.6, que se da un contexto más o menos de lo que es, sino que ya obviamente existe la pérdida en las traducciones. Esto podemos decir, podemos ver que se quema el templo de una manera, como cuenta Flavio Josefo, de una manera casi involuntaria. Pero proféticamente nosotros tenemos muchas explicaciones para eso. La comunidad nazarena estaba prevenida de la caída del templo por Yeshua. Él había anticipado que venía algo poderoso, una abominación, una desolación, y les exhorta a que ellos salgan para preservar su vida, con ello preservar la corriente. Además, la carta a los hebreos, que personalmente pienso que afirmativamente Pablo escribe a una comunidad hebrea, porque hay ciertos elementos como nombrar a Timoteo, y también Pablo empieza a explicar que si es que cae el templo, tienen ellos ya un sacerdocio establecido. El sacerdocio en un orden no levítico, sino en el orden de Melquisedec. Un sacerdocio perpetuo, porque según Pablo, el sacerdote ya no vuelve a morir porque ha resucitado. Entonces, eso da un contexto a la carta a los hebreos, que ha sido mal traducida por la Iglesia Católica, obviamente. Han puesto palabras que muchas veces no pueden
israelí que le dan un desentendimiento, pero es fácil rescatar esto. Vemos que como dice la Misná, desde el año del gran terremoto hasta la caída del templo, ya el sacerdocio que ejercía el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, ya no tenía efecto. El Yom Kippur, el Eterno no lo estaba recibiendo porque habían señales que cuenta la Misná, como unos hilos rojos se volvían blancos, como las puertas empezaron a abrir, se apagaban los candelabros. Entonces, ellos sabían, dice la Misná, Sebastián Ausejo, en esa tuve la oportunidad de constatar cómo ellos sabían que algo iba a pasar con el templo. Entonces, no era extraño si los sabios entendían esto, viendo señales. Obviamente, Shaul, un entendido de la Torá, un maestro de la Torá, él, Pablo, que luego se los llama Pablo en las comunidades ya cristianas, cuando se deforma la congregación nazarena y nace el cristianismo, Pablo escribe viendo estas señales y viendo todos los eventos que están en torno de Jerusalén. Es algo que se deduce, que no se aflijan, que hay sacerdocio, que hay intercesión. Eso es la carta a los hebreos, porque todo esto tenemos que verla bajo ese contexto. Entonces, cuando ya Tito toma el control del templo, sucede la quema del templo, para él viaja a Roma, se llevan los utensilios del templo, como vemos esto en el arco triunfal, el arco de Tito se llama en Roma, vemos que existe esta famosa tallado de la llegada de cautivos cargando la menorá. Eso tiene también un simbolismo profético de acuerdo a la comunidad nazarena, que el Mesías, que representaba la menorá, está preso hasta el día de hoy en el Vaticano. Y era tan importante en un imperio tan grande, pero tan grande el imperio, que el tema de Jerusalén, siendo algo pequeño para tan vasto imperio, fue de mucho renombre. Era un logro histórico. Vemos que esto era lo que comprendía el Imperio Romano, y hacer una algarabía, inclusive acuñaron monedas celebrando esta victoria sobre Judea. Estas monedas dicen Judea captiva, Judea capta. Entonces vemos que era un evento que les llenó de patriotismo a ellos y era para ellos un logro militar importantísimo. Tenemos que ver otro evento que ya sucede en el año 73. Recordemos que se había tomado Masada, viene otro general que va contra Masada. Y en Masada están más de 2,000 personas, entre niños y mujeres. Entonces, este general, Lucio Flavio Silva, sitia Masada. Hacen unas ranflas por donde subir, escalar esta montaña. Era una fortaleza, estamos viendo. Y vemos que ahí viene el protagonismo de alguien que hizo un discurso, porque hay testimonio, según Flavio Josefo, de este discurso hay testimonio de lo que pasó en Masada. Eleazar Ben Yair lidera los últimos días en Masada. Según Flavio Josefo, dice que quedaron 2 mujeres y 5 niños, los cuales narraron todo lo que sucedió, el suicidio masivo que hubo en Masada, porque ellos prefirieron morir que ser esclavizados también. Vemos este evento es muy determinante. Entonces, aquí comienza otra etapa de la vida, de las creencias y de la cultura, porque ellos ya están sin templo. Recordemos que el templo, bíblicamente, el templo en la Torá, en los profetas, los salmos, los escritos y la nueva congregación nazarena, está consciente de que el templo tiene una función, porque existen profecías de que va a existir otro templo, un tercer templo, que tendrá que hacerlo el Mesías, cuando venga la era milenial. Entonces, bajo este pensamiento,
se cambia completamente su manera de vivir y empiezan a tomar alternativas. Este Sanedrín, un Sanedrín en el exilio, va a Yavne. En Yavne se asientan y empiezan a ordenar una manera ritualística diferente, empiezan a ordenar la liturgia, empiezan inclusive a ordenar un canon bíblico, y ponen en el libro de Esther, en el canon bíblico, un libro como de levantamiento de la moral, un libro, una de las tantas historias que se contaban en aquel tiempo, es llevado como un libro. Es algo muy discutible el tema de este libro de Esther, porque no nombra, es el único libro que no aparece entre los rollos del Qumran, no aparece en los libros antiguos, anteriores, en los escritos anteriores a la era común, no nombra al Eterno, es un libro que no tiene una explicación, una alegoría, una exaltación, ni el nombre del Eterno es mencionado en este libro, y existe serias dudas sobre el paralelismo histórico, porque todos los libros y todos los actores de los libros proféticos, históricos, la literatura, todo estaba enmarcada dentro de la historia, es comprobable, es un paralelismo perfecto. Pero este libro se sale un poco de aquello, es más, empieza a usar ciertos elementos más relacionados con cuestiones paganas. Y vemos que hasta el día de hoy esto ha conservado, inclusive ha dado fuerza a ese espíritu de que todo va a mejorar. Pero nosotros queremos explicar las cosas como son, como están escritas, como han sucedido, o como la historia, que también puede equivocarse, ha compilado está en la línea del tiempo, reconstruir estos eventos, y tenemos que ser leales con la historia. Entonces vemos que ellos ya han organizado un judaísmo sin templo, comienzan a hacer algo diferente en cierta manera, porque Israel está estructurado con la base de un templo de donde se ministra justicia, se ministra la estructura gubernamental, se dosifica al pueblo a un linaje, se tiene que dar de alimentar, se tiene que dar provisión, se tiene que recoger provisión, donde se canalizan ciertos donativos, recursos, para poder sostener socialmente una nación. Para ellos era muy difícil. Hasta el día de hoy se volvió algo tan difícil que esto confluyó en la creación de sinagogas con ciertos rituales, y también en rituales que no van encaminados y enlazados con la Torá. Vemos que en los días de Yavne se desarrolla también la definición moderna de lo que es la sinagoga. En hebreo, por ejemplo, sinagoga es una palabra griega. Ahí vamos viendo esa influencia que ya tienen palabras como Sanedrín, que son griegas, sinagoga, que más sería el Beit HaKnesset, que es una casa de reunión. Obviamente que antes de esto ya existían sinagogas, ya existían lugares donde ellos se reunían cuando estaban lejos de Jerusalén. Ellos hacían ciertos rituales y tenían un orden de lecturas. Vemos al mismo Yeshua tomando un rollo de la Torá en medio de una congregación en Nazaret. Entonces ya existían estos grupos. También aparece la figura del que va a regir, ya no es el levita. Recordemos que los levitas, muchos saduceos, dejaron de existir con la caída del templo, porque ellos era una sociedad que dependía de los recursos del templo. Entonces pierden poder y tienden a absorberse en otros conglomerados sociales del pueblo. Inclusive los diseños también desaparecen paulatinamente, y vemos que los rabinos, el sabio, el jajamín, comienza a tomar cuerpo. Entonces se transforma la identidad judía, de Judea, como extraterritorial, podríamos decir, o sin territorio. Pero tenemos que tomar en cuenta qué hace la comunidad nazarena. Recordemos que ellos se van. En el siglo IV, alguien llamado Epifanio, en el libro Paranión, habla de que esta comunidad nazarena, descendientes de aquellos que son, él los llama herejes porque él ya es católico,
dice que ellos guardan la Torá, hacen el Shabbat, que circuncidan a sus hijos y que son creyentes en el Mesías, que creen en el reino venidero y en la resurrección. O sea, para él los llama herejes, pero es un testimonio documentado en un libro del siglo entre el siglo III y IV, donde ya vemos que esta comunidad existió, se mantuvo en las montañas. Cuando Shaul también llegó a las sinagogas, él empezó a ser perseguido por sus compatriotas. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a las casas. Y la comunidad nazarena sale fuera de los límites de Judea y empieza a proliferar en otros lugares del imperio. Y cosa curiosa, que salen de las sinagogas, porque vemos sinagogas en Berea, en Tesalónica, vemos eventos que le suceden a Shaul, a Pablo, pero luego eso acaban creando grupos por la persecución y también por la influencia del judaísmo, que no era compatible la tradición alágica del judaísmo con el grupo nazareno, los Natratim, que ellos tenían una concepción de la Torá arraigada a lo escrito, pero bajo la enseñanza y la lupa de Yeshua, que habían recibido la enseñanza, una interpretación de la Torá muy hasídica, más alineada con la casa de Gilel. Esta interpretación de la Torá es la que le da un contexto. Ellos estaban entendidos sobre qué pasa si funciona Israel sin templo. Ellos sí estaban preparados para funcionar sin templo, porque tenían unas promesas, un entendimiento profético en el cual estaban viendo que se estaba cumpliendo. Y es así como ellos empiezan a reunirse en las casas para alejarse de este concepto de la sinagoga. Y vemos en Hechos 2:46, en segunda de Juan 10, Romanos 16, 3 y 5, Hechos 12:12, muchos pasajes donde vemos que la comunidad israelita nazarena fue a las casas. Es donde encontró abrigo y donde encontraron también esa hermandad, donde se empezaron a ayudar comunitariamente, donde empezaron a funcionar como la Keilah, como lo que luego sería la iglesia, que llamaría ya el cristianismo la iglesia. Entonces empezaron a guardar la Torá con lo que tenían, porque la Torá también se podía guardar extraterritorialmente, fuera de Israel, con los elementos que aplicaban para estar fuera de la ciudad, sin templo. Estaban un poco más claros que lo que les tocó hacer en Yavne, donde al poco tiempo muere, que era Yohanan ben Zakkai. Él muere, el que organizó toda esta comunidad, este Sanedrín. Él muere y asume Gamaliel II, que es hijo del maestro de Shaul. Pablo hace mención en el Brit Hadashah, en lo que se llamó luego el Nuevo Testamento, sobre que tenía un profesor que fue criado a los pies de Gamaliel, con la corriente rabínica que practicaba Pablo en su comienzo, antes de conocer de su conversión. Pablo habla de que ese Gamaliel es nieto de Gilel. El nieto de Gilel lo instruyó a él. Vemos que habían corrientes fuertes. O sea, la comunidad nazarena también estaba llena de personajes que tenían muy radicalizado su judaísmo con el transcurso de las persecuciones, la segunda revuelta, la tercera revuelta, donde ya 15 años luego de la tercera revuelta aparece el cristianismo. Y eso es tema de otra clase. Bueno, esto es lo que yo traía para ustedes en esta clase. Ustedes saben que vamos a continuar hasta el aparecimiento del cristianismo. Hemos hecho algunos estudios, pero desde esta perspectiva solamente histórica. Todo lo que nosotros hemos hablado en estas clases es absolutamente corroborable con textos. Obviamente que tenemos un criterio, un pensamiento, una creencia, y que esta historia de esta manera le da más fuerza y es más convincente. Pero la idea es que si nosotros miremos el entorno histórico de la comunidad israelita nazarena, pero he nombrado más todo el contexto, todo lo que pasó
con el entorno, porque ya conocemos la historia, ya tenemos nosotros ese conocimiento de lo que sucedió con Yeshua y sus discípulos, pero estamos hablando la previa y la posteriori, que le da un contexto global. Esto es lo que yo les traía hoy, les esperamos en la próxima clase.